Buenos días a todos, buenos días a todos. Quiero comenzar marcando unas diferencias de conceptos. La negociación es un proceso, mientras que un acuerdo es el resultado de ese proceso. La negociación implica la comunicación y el intercambio entre dos o más partes con el objetivo de alcanzar un entendimiento o acuerdo sobre un tema en particular. Un acuerdo, por otro lado, es la conclusión de este proceso, donde se establecen los términos y condiciones aceptados por todas las partes involucradas. La negociación es un proceso dinámico y continuo que puede involucrar diferentes etapas y estrategias, puede ser competitiva o colaborativa dependiendo del enfoque y los objetivos de las partes, requiere habilidades de comunicación, persuasión y resolución de problemas, no siempre resulta en un acuerdo. El acuerdo es el resultado final de la negociación, un compromiso formal o informal, puede ser escrito o verbal, pero generalmente se documenta para evitar malentendidos. Representa un entendimiento mutuo sobre un tema específico. Implica la aceptación de los términos y condiciones por parte de todos los participantes. En resumen, la negociación es el camino para llegar a un acuerdo, y el acuerdo es el punto final de ese camino. ¿Saben qué? Que este conflicto político electoral que tenemos, yo hubiese esperado, y yo sé que un montón de hondureños concluyera en función del respeto a las leyes. Pero como se interpretan de diversas formas, cada día la situación se vuelve más aguda, cada quien defendiendo con más rigor sus posturas, sus posiciones, sus interpretaciones jurídicas. Y yo creo que si no queremos ver alterado severamente el cronograma electoral, tienen que negociar para llegar a un acuerdo. Ahora, yo sé que ustedes pasan traumados con ese asunto de las negociaciones estilo Honduras, porque siempre hay ventajismos debajo de la mesa para quienes negocian, casi siempre, y por eso los hondureños cuestionan las negociaciones estilo Honduras. No debemos rechazar las negociaciones, el mundo no sería lo que es hoy, a pesar de los conflictos que tenemos, si no hubiesen existido negociaciones de diverso tipo en la historia de la humanidad. En eso debemos estar claros, uno no puede renunciar o creer como negativas las negociaciones. Si lo bueno es que las negociaciones se hagan siempre buscando el bienestar común, que nadie saque ventaja personal de las negociaciones, que es lo que critican los hondureños. Pero como tal el concepto negociar es correcto para llegar a un acuerdo. Y yo veo que así como estamos en este momento, se nos va a complicar más, se van a ir acortando los plazos para ejecutar el cronograma electoral, y entonces las elecciones programadas para el 30 de noviembre se nos van a hacer más difíciles. Las posturas cada día las miro más alejadas, por eso les digo que indistintamente del prejuicio que en Honduras haya para las negociaciones, por lo que les decía anteriormente, creo que no hay otro camino más que ello. Hoy para debatir este tema tenemos a don Antonio Rivera, diputado del Partido Nacional. Antonio, bienvenido. Buenos días, Renato. Un placer verte aquí en el programa. Nuevamente aquí en Frente a Frente. Un placer estar con los compañeros diputados Harry Dixon Herrera y el doctor Yves Avión para poder establecer nuestros puntos de vista sobre esta crisis, porque ya estamos en una crisis. ¿Tú crees que ya estamos en la crisis? Sin lugar a dudas, estamos entrando a la crisis. Sí, desde el momento que el CNE no se puede reunir, desde el momento que no hay quórum en el CNE, ya hay crisis. ¿Quién maneja las elecciones? El CNE. Entonces, ojalá que este foro, Renato, gracias por haberme invitado, que podamos debatir con altura y poder dar posibles soluciones a esta crisis o los principios de una negociación para poder llegar a un acuerdo. Sí. Gracias, Antonio Rivera. Yves Avión, diputado liberal. ¿Qué tal, Yves? Bienvenido, buenos días. Es un placer tenerlo. Gracias, Renato. Bueno, saludar a Toño, a Harry, a Luis, que está también presente, Luis León. Y concuerdo con lo que dice Toño, es el inicio de una crisis que se puede agravar. Y muy bien explicado por usted, Renato, lo que dijo, el proceso de negociación para que lleguemos a un acuerdo. Creo que ahorita ni siquiera
nuestras cúpulas partidarias están en un proceso de negociación, así que parte de esta dinámica debe ser ya entrar en un proceso de negociación para encontrar, como dicen, el punto intermedio y solución a esta crisis. Muy bien, gracias, doctor. El abogado Harry Dixon. Harry, bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato. Gracias por la invitación. Un placer estar con don Antonio Rivera Callejas, con el compañero Yahvé Sabió, también con el compañero Luis León. Bienvenido. Luis León, ¿verdad? Bienvenido. Luis León. Un placer también compartir con ustedes lo que nos están viendo y escuchando. Y don Luis León, que llega ahora mismo. Bienvenido, buenos días, Luis. Muy buenos días, Renato. Gracias por la invitación, compartir con muy buenos amigos. Gracias. Lucecita, no hemos preparado la pregunta, ¿verdad? Acordamos improvisar la pregunta hacia el aire, en vivo, en directo, en frente a frente. Entonces yo creo, Lucecita, que la pregunta para que ya comiencen a hacer sus valoraciones nuestros invitados esta mañana. Vamos a ver, ¿qué es lo que dijo Rixi? Carlos Andino desde ayer está con eso que dijo Rixi Moncada. ¿Qué dijo Rixi, Carlos? Dice, con claridad y firmeza presenté mi proyecto de continuidad de la refundación al G16 y al pueblo hondureño le digo con la misma convicción, ni un solo voto de libre será para permitir otro fraude. El CNE se respeta, es delito seguir violentando su ley. Lo que nos está diciendo Rixi es que, aunque haya una propuesta liberal para llenar el vacío que deja Ana Paola Hall como consejera electoral cuando ella renuncie, Libre no le va a prestar el voto, dice, a los liberales. Vamos a ver. Y al pueblo hondureño le digo con la misma convicción, ni un solo voto de Libre será para permitir otro fraude. El CNE se respeta, es delito seguir violentando su ley, porque Rixi cree que eso de revisar las actas antes de ser transmitidas, las actas que presentan inconsistencias, antes de la transmisión de resultados electorales preliminares, se presta a un acto de manipulación, de intervención humana que conlleva a un fraude. Ella y Marlon y mucha gente, no sé si todo el Partido Libre piensa así, y por lo tanto ahí está la clave. Mientras eso no se resuelva, yo lo que entiendo que está diciendo es que la bancada de Libre no va a votar por la propuesta liberal. Pienso, puedo estar equivocado, por eso son los panelistas aquí para interpretar el hecho que se necesitan 86 votos para elegir al consejero o consejera si se presenta la renuncia por parte de Ana Paola Hall. Y al menos requiere cualquier propuesta, si es de los otros partidos, no del partido que gobierna, 4 votos de ellos para completar los 86. Si esos 4 votos no los consiguen los liberales, pues no puede haber elección del consejero que llena el vacío de Ana Paola. Comenzamos de inmediato. Y la pregunta ya va a salir a él la pregunta para que usted nos dé su respuesta. ¿Qué piensa Toño de todo esto? Sí, Renato, mira, aquí estamos entrando en una crisis, como dije al inicio, por 2 problemas fundamentales, íntimamente relacionados. El primero de ellos, la negativa del Partido Libre de aceptar un resultado en una sesión. Mira qué interesante, Renato. Aquí está la sesión donde el Consejo Electoral determina cuáles son las bases de la licitación para el TREP. Quien propone en la sesión, y la traigo aquí, es el Partido Liberal de Honduras. Es Ana Paola Hall, donde argumenta por qué debe de haber verificación humana cuando venga el acta de la Junta Receptora de Votos. Habla el caballero Marlon Ochoa y dice que no está de acuerdo y que su voto es en contra. Hay un voto en contra y un voto a favor. ¿Quién desempata? Coseta Alejandra López Osorio, y dice, me voy con la posición de Ana Paola Hall, que exista verificación humana, no en todas las actas, en aquellas que tengan inconsistencia. O sea, es Ana Paola Hall, en sesión del Pleno, que determina Partido Liberal de Honduras, por la experiencia que yo he tenido en 2 procesos generales, en 2 procesos primarios, creo que lo más conveniente es verificación humana, y Coseta Alejandra le dice, la acompaño. Marlon dice que no, porque eso indica fraude, según Marlon. Hoy no hay CNE. La presidenta López Osorio convoca sesiones, el consejero Ochoa no va, los suplentes no va, está paralizado el CNE. El artículo 278 de la ley electoral establece que 4 meses antes, como mínimo, debe ser adjudicado el TREP.
y que si no lo hacen, caen en responsabilidad los consejeros. Eso ya no sé, el próximo 29 sí. no se va a adjudicar el TREP, Sí. a menos que el Congreso Nacional se reúna y le dé una prórroga, como lo hicimos hace 4 años, dimos una prórroga porque tenían problemas, y eso lo extendimos hasta agosto o algo, no me recuerdo. El segundo problema es que Ana Paula Hall pone a disposición de su cargo. Salvador Narrala dice en un comunicado que el Partido Liberal va a respetar la posición de Ana Paula Hall hasta que se nombre un sustituto. Proponen el día de ayer a José Toscano, un muy buen diputado, joven, capaz, pero viene libre y de entrada dice, no vamos a prestar un tan solo voto. La candidata con el partido determinan que ni un voto va para José Toscano, debe continuar Ana Paola Hall. Ana Paola Hall dice, nosotros con 2 sesionamos, no se puede, tenemos que sesionar los 3. O sea, hay que ponerle fin a esto. ¿Por qué, Renato? ¿Qué pasa si no hay TREP? Eso serían elecciones escandalosas. Ahí el TREP serían medios de comunicación. Ustedes van a estar transmitiendo desde Jocón Lloro, desde Choluteca, desde 3 de Mayo, desde Atlántida, pero ustedes no van a estar sumando. Solo van a dar el escrutinio de esa mesa. Sí, sí. Es un relajo tremendo. Esto necesita una negociación rápida, urgente. ¿Por qué? Los dirigentes de los partidos políticos, la autoridad partidaria, los presidentes, o los candidatos presidenciales, o los jefes de bancada, no sé quién, de sentarse a reunir y buscar una solución. ¿Cuál es el problema? Que el Libre no aceptó un 2-1. Así de sencillo, no aceptó un 2-1. La presidenta López Osorio convoca, no llega. Ella no tiene responsabilidad. Ella pierde una votación en la primaria, donde dice el biométrico no puede ir vinculado con el resultado electoral. Ana Paola Hall y Marlon Ochoa dicen, sí tiene que ir vinculado. Coset pierde y el proceso continúa. Al final el tiempo le dio la razón a Coset. Al final, uno sabe cómo entra la crisis. ¿Cómo entra? Porque solo hay 2 consejeros, porque el Libre no quiere prestar los votos, porque el Libre no acepta un resultado 2-1. ¿Cómo termina la crisis? No lo sabemos. Yo sigo insistiendo que el Libre no quiere ir a elecciones. Que el Libre sabe que viene un voto de castigo enorme por todas las promesas incumplidas, por el mal gobierno, y va a enredar todo lo que pueda enredar. Esa es mi opinión, y ojalá que reflexionen. Ellos son gobierno. Yo escuché a la presidenta Renato el fin de semana pasado decir, ocupamos reconciliación. Bueno, que lo demuestren, que convoquen. Ellos son los que deben de convocar a la oposición para buscar un punto intermedio, como decía el doctor Llavé en su introducción, porque Honduras no merece un proceso electoral turbio. Bueno, ayer en un evento público, en la inauguración de una obra, la presidenta Castro reiteró que sí habrán elecciones el 30 de noviembre. El problema es que esta situación previa al 30 de noviembre está generando muchas suspicacias y elucubraciones. Porque miren ustedes la situación del Consejo Nacional Electoral. Ya tengo la pregunta a Lucecita Madrid y luego le paso a Harry Dixon. ¿Qué piensa Harry Dixon? Así como nos gusta a nosotros, con lenguaje sencillo, que lo entiendan todos. No hay de otra. Así, no hay de otra. Aquí solo cabe la negociación. No hay de otra. Porque lo ideal sería que todo el mundo se enmarcara en ley, pero como la interpretamos a nuestro antojo, no hay de otra. Aquí solo cabe la negociación para garantizar elecciones generales el domingo 30 de noviembre de 2025. Es una expresión afirmativa, entre signos de admiración me la pone, por favor. No hay de otra. Aquí solo cabe la negociación para garantizar las elecciones del domingo 30 de noviembre de 2025. Y si usted gusta bajito, ¿qué piensa usted? Harry Dixon. Sí, buenos días nuevamente. Yo creo que el debate pinta bien por lo que escuché hablar cuando dijeron estamos en una crisis, hay que entrar a una negociación, y las negociaciones no son malas, se dan en todas partes del mundo. En todas partes del mundo hay crisis,
Siempre se presentan crisis. ¿Por qué? Porque obviamente los partidos que tienen mayor posibilidad de ganar la presidencia cuidan hasta el último detalle para que la presidencia no se les vaya de las manos. Entonces, en este país hay 3 partidos hoy en día que creen, que piensan que tienen posibilidades de ganar las elecciones el 30 de noviembre. Entonces, cualquier cosita que pase se va a ver como una amenaza. Cualquier cosa que pase. Si hubiera sido al revés en el Consejo Nacional Electoral y se hubiera unido Ana Paola Hall con Marlon Ochoa, los que estuvieran protestando en este momento serían los del Partido Nacional. O si el Partido Nacional se hubiera unido a Libre, los que estuvieran protestando serían los del Partido Liberal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen posibilidades, según sus cálculos, de llegar a la presidencia. Ahora, de lo que no estamos de acuerdo es ese estribillo que siempre le ponen que Libre no quiere elecciones. Sí queremos elecciones, pero queremos elecciones como las que tuvimos en el 2021, respetando la ley electoral, donde el que ganó salió a celebrar, nosotros salimos a celebrar, los que perdieron salieron a felicitar al que ganó. Yo vi a don Narritito Asfura felicitando a la presidenta Xiomara, la comunidad internacional con su sistema de observadores, que son satisfechos. Entonces, cuando viene alguien y quiere alterar un proceso que ya funcionó, que está dentro de la ley, ahí es donde empieza el conflicto, ¿verdad? Porque yo digo, si hay un proceso que ya funcionó, que está dentro de la ley, que la ley dice que los procesos de transmisión de datos deben ser por consenso, porque lo dice la ley electoral, pues ¿por qué no respetamos la ley? Entonces nosotros decimos, ¿qué está pasando acá? Especialmente con los antecedentes, Toño, con todo lo que ha venido diciendo tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal, todo lo que han venido planteando en los 3 años y medio que tiene la presidenta, las unidades que han tenido en ciertas protestas que tienen, los discursos de ustedes, tanto de nacionalistas como liberales, diciendo que van a sacar a toda costa a Libre. Entonces es obvio que nuestro representante en el Consejo Nacional Electoral no va a aceptar un cambio de juego, porque la ley no lo permite, y segundo, se presta a volver a pensar que nos van a hacer lo mismo que nos hicieron en el 2013 y lo mismo que nos hicieron en el 2017. Entonces, quiero sacar de la carta o de la nota que presentó la doctora Ana Paola Hall, que yo la conozco, fue compañera mía en el Ministerio Público, nunca le he conocido un acto de ilegalidad, pero quiero rescatar lo que dijo Ana Paola Hall en su carta de poner en disposición su cargo. Dijo, elijo vivir en paz, elijo ver a mis hijos, dice, de frente, sin tener vergüenza alguna. Y hay otros párrafos que dice, el proceso electoral del 2021, dice, fue el proceso electoral más limpio en la historia de este país. Y si el proceso electoral del 2021 fue el proceso más limpio en la historia de este país, que dejó contentos a todos los actores y actrices, ¿por qué regresar al 2017 cuando tenemos un antecedente terrible? Cuando estuvimos esperando hasta las 12 de la noche, a pesar de que la ley electoral dice que el informe preliminar tiene que estar 3 horas después de que se cierran las urnas, estuvimos esperando hasta las 12 de la noche para que el señor Matamoros Baxon pudiera salir en conferencia de prensa y decir que el ingeniero Salvador Herrala estaba ganando las elecciones por un 5% y por más de 100,000 votos. Entonces, y después al día siguiente empezaron a llegar, según ellos, los votos rurales y empezó a cambiar toda la historia y se robaron las elecciones. Por primera vez en la historia alguien que va ganando con 100,000 votos arriba y 5% arriba perdió las elecciones. Entonces, ese antecedente, Toño, es el que hoy provoca que Libre diga, no queremos regresar al 2017, no queremos regresar al 2013. Entonces, es obvio que ya entramos en una crisis porque ustedes también dicen, no, vamos a regresar a esos momentos. Entonces, como hay una crisis, como nadie quiere ceder y
y yo los comprendo porque digo usted, ¿cómo le vamos a ceder a Libre? ¿Cómo vamos a permitir que Libre imponga esto aunque estamos dentro del marco de la ley? Pues hay que llegar a un acuerdo. Claro que hay que llegar a un acuerdo, pero respetando la voluntad del pueblo hondureño. Nosotros decimos que gane el que tiene la mayor cantidad de votos en esas urnas, que el voto de Juan, de María no sea manipulado, que no sea tocado, que no sea manoseado, que esas actas se tienen que transmitir tal cual lo dice la Junta Receptora de Votos, y esos datos preliminares tienen que salir limpios, sin mano ahí, que no entendemos para qué las quieren estar tocando y manoseando. A eso nos referimos nosotros. Ahora, nosotros sí queremos elecciones, pero queremos elecciones limpias, Toño. Queremos elecciones que la gente quede contenta, independientemente de quién gane. Pero si seguimos metiendo ese estribillo, Toño, lo que le metemos a la gente es más incertidumbre, más conflicto, y mientras nosotros aquí también nos podemos estar enfrentando, también los ciudadanos en la base también se enfrenta el vecino contra el vecino, se enfrenta todo el mundo, porque dicen, esos del Libre no quieren elecciones, nosotros decimos, esos del Partido Nacional, Partido Liberal se quieren robar las elecciones. Eso produce un conflicto enorme que sí pone en riesgo un proceso electoral normal como lo que estamos esperando todos los hondureños. Entonces yo creo que hay que tratar de revisar nuestro discurso, porque no es cierto, Libertad y Refundación quiere ir a elecciones como fue elecciones en las internas del 2012, en las generales desde el 2013, en las internas del 2017, en las generales del 2017, en las internas del 2021, en las generales del 2021. ¿Nos gustan las elecciones? ¿Cómo no vamos a pedir elecciones? Lo siguiente, que el estribillo que ustedes están diciendo no es correcto. Que vamos a regresar a elecciones 2013, 2017, no es cierto. Si hay alguien que tiene experiencia en ese Consejo Electoral es Ana Paola Hall. Es la única que estuvo en el periodo anterior. Y te voy a leer el razonamiento de Ana Paola en esta sesión, para mí, histórica. Que fue la del 15 de junio. Exactamente. Ahí dice el consejero Ochoa, manifiesta que su voto es en contra de los pliegos, como ya se ha expuesto en las discusiones que han sostenido anteriormente, la inclusión de una segunda transcripción, tal como ocurrió, dice él, en elecciones 2017, busca detener, impedir y demorar la divulgación de resultados. Luego habla la consejera Hall. La consejera Hall manifiesta que tomando en cuenta la experiencia de las elecciones anteriores, donde hubo un número de actas que pasaron a verificación y que tuvieron que ser corregidas después, cuando de acuerdo con las buenas prácticas, esto debe ser previamente corregidas, sin embargo, debido al gran número de escrutinios especiales, fue imposible darnos cuenta a tiempo, hasta que la auditoría externa nos informó y tomamos esta medida. Esta corrección se hizo de forma pública, tal como se le está proponiendo ahora, en este flujo, con la diferencia que estas correcciones se harán a tiempo, para garantizar que la divulgación se haga en tiempo y forma, pero con los resultados limpios, sin tener después que hacer ningún procedimiento con algo que ya está divulgado. La certeza electoral se constituye perfeccionando los mecanismos. Y luego sigue diciendo Ana Paola Hall que lamenta que no haya unanimidad y que su voto es a favor. Ella propone, Ana Paola Hall, Partido Liberal, y luego José Alejandra López Osorio da el voto. ¿Por qué no respetar ustedes un 2-1, Harry? Esa es la decisión. Toño, lo que un demócrata hace es respetar los resultados. Es más, Harry, ustedes no lo hicieron desde la entrada del 22 de enero. Ya que tenía yo la palabra, Toño. 84 diputados votaron a favor de Jorge Cálix y 44 por Luis Redondo. Desde ahí, Toño, ustedes no respetan los resultados. Toño, si la ley le dice a usted que ese tipo de decisiones se debe de tomar por consenso, ¿por qué usted quiere meter, como dicen, a fuerza que proceda por mayoría simple? Es que no dice unanimidad, Harry, dice consenso. ¿Por qué lo consenso dice? Es 2-1. ¿Por qué lo dice? Si la ley no dice claramente... Es que nosotros 5 aquí nos pongamos de acuerdo. Consenso es que 3 de 5. Es decir, ahora yo le no quieren respetar el 2-1, Harry. Hay una pregunta que nunca me han querido contestar en todos los foros que he estado sobre este tema. Sí. ¿Por qué querer salirse del proceso electoral o de la experiencia electoral del 2021 cuando todo el mundo estuvo feliz con ese proceso? La misma Ana Paola Hall lo dice en su carta.
fue el proceso más limpio en la historia de este país. ¿Y cómo votan a Paola ahorita? Te interrumpo ahí, pero mira que el argumento de Ana Paola en esa sesión del 16 de junio fue que después fueron informados por auditoría de errores que se deben corregir, dice. Y por eso hay que verificar las actas con inconsistencias antes de que se transmitan esos resultados. Mira que ella misma dice, fueron las elecciones más limpias, pero a la vez dice, hubo errores que hay que corregir, problemas que hay que corregir, y de ahí surge ese tema que ustedes cuestionan. Bueno, pero hay tres partidos, mejor dicho, que son los que establece la Constitución de la República, que debe de conformar el Consejo Nacional Electoral. La Constitución dice, el Consejo Nacional Electoral debe estar conformado por los 3 partidos que sacaron mejor votación en la última elección. Es lo que dice la Constitución. No. Ojo, Jari. Eso es en cuanto a la Junta Receptora de votos. No estamos hablando Consejo Electoral no lo dice, no lo conforma así. Representación en el Consejo. No, al Consejo Electoral dice que son 3 miembros prominentes. No, así lo dice. No. Te lo puedo leer. Pero para la Junta Receptora de Votos sí, son los 3 partidos que participaron. Para el Consejo Electoral no habla de partidos políticos. Nosotros, y voy a decir esto. Pero ahí estamos, pero ¿estamos ahí o no estamos ahí? Sí, ahí estamos los 3 partidos, pero entonces, no por ley. Sino porque determinamos un acuerdo político. ¿Qué es lo que provoca el conflicto, Toño? Te voy a cuál es 2-1, el que no lo respetan. Que no respetan la ley porque dice que es por consenso. Ese es el problema. Yo lo interrumpo porque miren, yo ya días estoy escuchando ese debate de lo que significa consenso. Consenso es que estar todos de acuerdo. No, señor, es unanimidad. Mira, Jari, fíjate que yo pensaba igual, te lo digo con toda franqueza, y he buscado la RAE y un montón de diccionarios que significa consenso. Y consenso no es unanimidad. Pero tampoco es mayoría simple. Fíjate que este debate me sacó del error a mí. Esa es otra cosa. 2-1 es mayoría simple. No, consenso es... Consensuamos una decisión. Consensuar entre un grupo de personas, y si la mayoría... No, como no, si hay consenso es una cosa. No, es que unanimidad... 2-1 es mayoría simple. Unanimidad no es lo mismo que consenso. Bueno, entonces unanimidad. Mira, consenso es estar todos de acuerdo. Que un grupo de personas, no todos, pero que la mayoría de ese grupo de personas llegue a un consenso. Unanimidad, que todo ese grupo de personas... ¿Consenso es mayoría simple? Te pregunto. ¿Consenso es mayoría simple? ¿Es mayoría simple consenso? Es un consenso entre... Si hay consenso no puede haber mayoría simple. Entre 3 personas. Unanimidad de criterio es... Consenso es que todos estemos de acuerdo. Ya te va Ok, pero búsquenla y yo le pediría por el bien de Honduras la tranquilidad, la paz y una buena experiencia con este ejercicio democrático del 30 de noviembre a un experto, por favor, a un experto en asuntos del idioma. ¿Qué significa consenso? ¿Qué significa consenso? Porque esta definición nos tiene desde hace unos 15 días a todos. ¿Qué es consenso? Pero es que mira, aquí estamos equivocados, Renato. La aprobación por consenso están los lineamientos de lo que iba a ser el TREP, y esta se aprobó también por unanimidad. Cuando la ley electoral establece que tiene que ser por consenso, están los lineamientos, y esta se cumplió no por consenso, por unanimidad. Ochoa votó a favor, Hall votó a favor, Presidenta López Osorio votó a favor. Eso no es. Aquí el problema es que el libre siempre quiere todo a la fuerza. No. Pierde una votación 2-1 y no la respeta. Y dicen, si no cambian esa votación, no volvemos al CNE. Y no volvieron. Así no, la pelota de fútbol es mía y si yo no meto los goles, yo no juego. Bueno, pero aquí volvemos a caer en el mismo conflicto que hemos estado en todo este tiempo. Aquí volvemos a caer en el mismo conflicto. Y volvemos a estar en el estire y en el debate. Sí, el debate. Que sí estamos de acuerdo que es consenso, que es el 2-1, y eso es lo que está discutiendo todo el mundo. Correcto, entonces miren, vamos a hacer algo. No hemos escuchado a Luis León y no hemos escuchado a Yves Servillón. Aquí la misma pregunta dice, o el mismo título del programa dice, no hay de otra. Aquí solo cabe la negociación para garantizar las elecciones generales el domingo 30 de noviembre de 2025. ¿Qué piensa usted? Es cierto, ya este debate lo hemos tenido en días anteriores. Ya este debate lo hemos tenido con otros actores. Yo lo he visto. Entonces,
seguimos escuchando lo mismo, cada día vemos a los dirigentes liberales y nacionalistas defender lo mismo, los libres defendiendo lo mismo. Entonces, por favor, que hoy sea un punto de inflexión, un parteaguas en el país. No hay de otra. Aquí solo cabe la negociación para garantizar las elecciones generales el domingo 30 de noviembre de 2025. ¿Qué piensa usted? Y cuando hablamos de negociación, o buscamos qué significa negociación. No es ir ahí a negociar cosas que me convengan a mí en lo personal, sino es pensando en el mayor interés del país. Y esto no es dramatismo. Estas últimas 2 décadas han estado llenas de traumas cada 4 años en Honduras cuando vamos a procesos electorales. ¿Y qué país tenemos? Tenemos un país donde se multiplica la pobreza. Tenemos un país poco atractivo para la inversión. Tenemos un país con más desempleo y con más informalidad en el empleo. Y un país donde la gente sigue migrando. Por lo tanto, creo que, si les parece, centrémonos en ese asunto. No hay de otra. Aquí solo cabe la negociación para garantizar las elecciones generales el domingo 30 de noviembre de 2025. ¿Es posible hacer un debate sí, por ahí pensando en la negociación? Vámonos, porque no vamos a terminar con Toño acá. No te ¿Cree que es posible, Luis? Sí, claro que sí. ¿Es posible? Sí. Y si la gente nos ayuda, mejor todavía, después de la pausa. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Gracias por su opinión, escribe un televidente. No queda duda, para Libre la única negociación es imponer el fraude al estilo Venezuela. José Valladares escribe, Libre no quiere elecciones. Henry Smith, si tan solo los hombres y mujeres dejaran a un lado sus pasiones, en el marco de esta manifestación podríamos construir la Honduras que queremos. Pero aquí todo es negocio, sin negocio no hay nada. Lee el artículo de Contracorriente, evidencia el negociazo. Francisco escribe, no es cierto, en 2017 no tenían representantes en el CNE, pasa que ahora saben que Rixi no levantó las expectativas que Zelaya esperaba, van para afuera. Emil Ruiz opina, le digo al Partido Libre y a Cari que está en el CER, en las internas, me tocó ver en mi mesa electoral la batalla con la que los electores de Huellas, solo les digo, las máquinas fallan, mi voto cuenta, no validar gran parte de los votos es una violación al derecho humano de los votantes. Ismael Ochoa escribe, ¿qué fue lo que resolvió en el golpe de Estado pasado? Una negociación. Rodi escribe, es increíble, estamos en crisis porque en Libre no saben la diferencia entre consenso y unanimidad. Chávez también escribe, saben que se les cayó el juego del TREP, el pueblo no quiere como los fraudes pasados, entiendan. Miguel Zelaya opina, la negociación la comenzó Ana Paola Hall y sus padrinos, buen provecho. Libre apunta a presidencia del CNE, si no se la dan se va por evitar elecciones. Ellos están perdidos el 30 de noviembre, por eso hablan de fraude desde ahora. El pueblo sabe que salieron peores mentirosos. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Y a menos que sea necesario, termino con esto. En esencia, el consenso y la unanimidad son diferentes enfoques para la toma de decisiones, aunque ambos buscan la aceptación general. La unanimidad implica que todos los miembros de un grupo deben estar de acuerdo para que se tome una decisión. El consenso, por otro lado, busca un acuerdo general donde la mayoría del grupo respalda la decisión, incluso si algunos miembros no están completamente de acuerdo. Ok. Si hay necesidad, vamos a seguir con eso más adelante. Pero yo le pregunto a Yabes Avión y luego a Luis León. Aquí ustedes hace algunos minutos nos decían, solo es que se reúnan los liderazgos de los partidos y en un día resuelven ese problema. Toño fue todavía más extremo y dijo, en 2 horas resuelven ese problema. Pero viene Yabes y dice, miren, es que Mel va a estirar eso hasta que esto esté a punto de reventar. Pero
pero deben sentarse ya a dialogar, negociar y llegar a un acuerdo. Si no, se nos va a entorpecer todo el calendario electoral, ya ve. Así es, Renato. Bueno, eso lo dije, como dije, off the record. pero lo voy a... Ya lo has dicho, tú lo has dicho, yo lo he leído. Pero lo voy a ratificar. Mire, cuando dije eso, es porque conozco bien. Los conozco bien. Obviamente, lo que quieren es llegar a un proceso de agitar mucho más las aguas, porque este es el inicio de una crisis, para después, obviamente, inclinar un poco la balanza de la negociación, algo que ya fue definido, algo que ya fue votado, algo que ya está ahí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la candidata dice que no va a prestar ningún voto de libre para elegir a un nuevo concejal del Partido Liberal, es cierto. O sea, yo les digo aquí incluso a mis compañeros diputados, al Consejo Central Ejecutivo, a nuestro candidato presidencial, ingeniero Salvador, no perdamos tiempo pensando de que Libre va a prestar un tan solo voto. Los conozco bien, no lo van a hacer. Más bien nos van a tener trabados, perdiendo tiempo en el Congreso Nacional, diciendo que aparecieron nuevas goteras, sin autoconvocarnos. Nosotros debemos de ser responsables, y se lo digo con todo respeto a Toño e incluso a Jari, como diputados y como Congreso Nacional. Debemos de, obviamente el partido del gobierno no va a querer tener sesiones en el Congreso Nacional, autoconvoquémonos nosotros para el próximo martes. Totalmente de acuerdo. Para que lleguemos y empecemos ya a dar los primeros indicios de que realmente los diputados quieren solucionar. Pero que vamos a esperar que el expresidente Zelaya vaya a querer sentarse desde ahorita. No, eso va a pasar más días. Y en la medida que vayan pasando más días, la crisis se va a agudizar. Cuando Jari dijo que el 2013 y el 2017 hubo fraude, bueno, el 2013 no lo pudimos demostrar, el 2017 sí fue evidente, pero Toño también dijo una verdad. Lo que introdujo eso fue la consejera Ana Paola, por la experiencia que tuvo en el 2021. Y eso tenemos que tener claro. Las elecciones del 2013-2017, Libre no tenía representante en el Consejo Nacional Electoral, por lo tanto no fue una elección igual a la que estamos ahorita nosotros que queremos en el 2025. O sea, no fue igual. 2017 no va a ser igual que la del 2025, porque hoy sí Libre está en todos los estratos del Consejo Nacional Electoral. Lo otro, muy importante, si la consejera Ana Paola hizo esas observaciones, simple y sencillamente es fácil. ¿Por qué nosotros tenemos desconfianza de dejarle toda la tecnología? Por la empresa que está ligada, y no lo digo yo, lo dicen algunas investigaciones que no sé si están ya concluyeron o no, pero es por la empresa, una empresa venezolana que cambia muchas veces y que ha tenido denuncias y que uno de sus altos ejecutivos está preso incluso en Estados Unidos por fraude, tengo entendido. Entonces, no confía Libertad y Refundación en el sistema de cambiar, de revisar actas con inconsistencias y no publicarlas. Sí. En la transmisión de resultados por preliminares. Los antecedentes que ocurrieron en el 2017. Ahí tiene razón Jari. Pero nosotros también estamos con la observación de que no confiamos que todo se lo dejemos a la inteligencia artificial, donde puedan cambiar los algoritmos en la nube. Entonces, encontremos un punto intermedio. ¿Cuál podría ser una de las salidas? Bueno, transmitir las actas y que las actas que tengan inconsistencia, ponerle, como dicen, un fast check, decirle acta con inconsistencia, no validadas todavía en el sistema, por decirlo así. Por decirle una de las tantas aristas que podemos darle para tener salida a esta crisis. ¿Cuál es el problema? Que las tres fuerzas políticas tienen una visión diferente de este problema. Cuando Jari dice que no queremos que se repita el 2017, nosotros como Partido Liberal también no queremos que se permita el 2017, pero tenemos que ser responsables en evitar que se hagan elecciones tipo Venezuela, donde la oposición tenía las actas, pero
el gobierno venezolano de Maduro dijo que nosotros ganamos porque virtualmente ellos modificaron y se dieron como ganadores. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Nuestras cúpulas deben de tener la madurez, y nosotros como Partido Liberal no tenemos ningún problema, pero conociendo, y los conozco muy bien, ahorita el presidente Zelaya, si no le dan, como dicen, con punto y coma lo que él quiere, él va a extender esta crisis hasta donde él considere que ya va a ser a punto de reventar para poder llegar a una negociación. Y eso obviamente nos crea incertidumbre. Sí, unanimidad, todos aprueban y votan que sí. Unanimidad, todos aprueban y votan que sí. O sea, hay diferentes conceptos, en este tipo de conflictos aparecen diferentes conceptos y volvemos al tema. Hay un conflicto porque no nos ponemos de acuerdo, porque todos andan viendo cómo defender sus intereses, pero ya ves, debatir con Yahvé a mí me parece hasta extraño, me parece porque siempre lo viste como tu compañero de Libre. Porque lo veo como compañero, a veces me olvida que es que pertenece al Partido Liberal. Soy liberal. Y cuando Yahvé habla de Venezuela y todo eso, yo recuerdo, Yahvé, es que es cierto, Ari. Yo recuerdo, Yahvé, cuando vos criticabas a los nacionalistas por ese tipo de discurso. Es que, pero ese tipo de discurso, ¿qué pasó en Venezuela? Déjame terminar, porque aquí no es Venezuela. Aquí no es Venezuela. Y aquí hay tres partidos. Hay tres partidos. A ese dictador. Y los demócratas. Pero antes alabábamos eso. No, antes lo alabábamos. Mientras jamás. Fuiste del Libre. Buscame una tan sola. Ahora, que déjame terminar. Porque honestamente a mí no me gusta debatir ese tema con vos. Ahora, hay un conflicto. Todos estamos de acuerdo que hay un conflicto y eso es importante. Y eso es lo productivo de este debate. Desde el inicio del programa, yo me alegré porque dice, todos estamos de acuerdo que hay un conflicto y que hay que resolverlo. Y en Honduras, nos guste o no nos guste, los conflictos se resuelven a través de negociaciones. Lo que pasa es que la palabra negociación está satanizada en Honduras por lo que ha pasado en otras épocas. Porque a veces no solamente se negocia, no solo se negocia el tema que estamos discutiendo, sino que meten, como dicen en el pueblo, chemis, dentro de esa negociación. Y ahí es donde... ¿Y estarías de acuerdo que nos convocáramos al Congreso para esta semana? Yo estoy de acuerdo con eso. Y que diéramos el ejemplo como diputados. Yo estoy de acuerdo que nos convocáramos para el martes, iniciar ya a ver la salida, que nosotros los diputados, ya que las cúpulas ahorita no quieren reunirse, que el gran convocante debería ser el gobierno. Yo estoy de acuerdo que cualquier convocatoria, déjame terminar, cualquier convocatoria que busque resolver este conflicto es válida, de donde venga, si viene de la oposición, o viene del gobierno, o viene de las bancadas. Yo creo que alguien tiene que tomar la iniciativa, pero tenemos que sentarnos. Lastimosamente, como dije anteriormente, este tipo de conflictos históricamente siempre se resolvieron a través de negociaciones. Yo recuerdo en el 2021 que nosotros no teníamos representantes en órganos electorales. Y teníamos el antecedente del 2013, teníamos el antecedente del 2017, que siempre nos engañaron los nacionalistas que nos iban a dar representantes a órganos electorales, y nosotros, para poder tener representantes en órganos electorales, tuvimos que irnos a una insurrección legislativa. Y esa insurrección legislativa, y aquí está Yahvé que participó en ella, nos permitió abrir al diálogo, abrir a la negociación, y así como fue como Libertad y Refundación tuvo sus representantes en órganos electorales. Antes de que hable don Luis León. Harry, aquí no es Venezuela. Sin embargo, fueron los primeros en reconocer el triunfo de Nicolás Maduro. Ustedes quieren que Honduras sea Venezuela. Fueron los únicos en ir ahorita a la celebración de la Revolución Sandinista. ¿Quién reconoció a Nicolás Maduro? Honduras, del gobierno del Libre. Entonces, usted no puede decir, aquí no es Venezuela. Ustedes nos quieren llevar a Venezuela. Mira, Harry, tú hablaste ahorita de la insurrección de ustedes en el 2021. Solo una cuestión, Harry, solo una cuestión. Nos vamos a poner la gran diferencia entre ustedes y nosotros. En el 2021, el Congreso Nacional, que presidía el doctor Oliva, le dio al país una nueva ley electoral.
un presupuesto a tiempo y sobre todo, Harry, los integró a ustedes. Por una insurrección legislativa, por lo que fue sea. a favor. ¿Y sabes no qué? fue porque nos querían o porque estaban Renato, conformes los con nosotros. representantes en esa negociación que se hizo acuerdo de libertad y reformación eran Jorge Cáliz y Carlos Zelaya. Del Partido Liberal eran Mario Segura y Juan Carlos Elvir. Del Partido era Toño Rivera y Tomás Zambrano. Y habían reuniones al más alto nivel. ¿Sabe cuál fue el acuerdo que se llegó? Y esto para este conflicto ahora de Toscano. Que no iba a haber veto y que cada partido político iba a poner un liberal, un nacionalista y un libre en todos los organismos electorales. O sea que el libre no debería de vetar a Toscano. Pero yo si conozco... cumple con su palabra de aquel acuerdo, cuando ellos, nosotros no metamos a Rigimoncada. Nosotros dimos una nueva ley electoral, integración de libre en órganos electorales, presupuesto a tiempo no fue de y hubieron gratis, buenas... Toño, fue producto de una negociación. Claro que sí. Ah, bueno, entonces... Negociación que terminó un gran acuerdo. Por una insurrección legislativa en el que no lo Congreso. quieren cumplir ahora. Harry, que ustedes tengan temor ahora de decir, no somos como Venezuela, por razones políticas, por razones electorales. Ahora les da miedo a ustedes decir que son como Venezuela, pero ustedes son como Venezuela. Mira, cuando nos hemos robado una elección, no lo quiere terminar, cuando nos hemos robado una elección, ustedes se robaron las del 2013 y del 2017. Son comunistas, son socialistas. Nunca nos hemos robado una elección. Miren, y lo dice a cada rato su candidata. Miren, hagamos algo. Voy a hacer dos aclaraciones que me parecen fundamentales. Primero, el concepto que yo leí... Solo una cosa, ¿cuándo se robaron una elección? Se robaron la elección de Jorge Cáliz para presidente del Congreso. Eran 84 contra 44. Fue el robo del siglo. Ahí se robaron la elección. Miren, el concepto que yo leí me lo envió el expresidente del Colegio de Abogados, Rafael Canales, de Consenso. Pero también el abogado Félix Ávila. Nadie puede desconocer la capacidad de Félix Ávila. ¿Qué me está diciendo Félix Ávila? Me está diciendo, por consenso, implica que debe haber acuerdo entre todas las partes que intervienen. En ese sentido, cuando un asunto se discute, la parte que está minoritaria tiene que apegarse a la parte mayoritaria, porque no es posible que los que son mayoría se apeguen a la minoría. Me quedo con esto, se lo digo con toda franqueza. Me quedo con esto. Ahora, yo tengo un concepto, Renato, de Joaquín Mejía. ¿Quién no desconoce la capacidad de Joaquín Mejía? ¿Qué dice Doctor Joaquín? En Derecho Constitucional, Derechos humanos. ¿Qué dice Joaquín? Dice lo que yo le escribí, lo que yo leí, dice, vamos a ver, vuelvo otra vez. Consenso, dice, es estar de acuerdo a todos, aunque a uno no les parezca, pero votan por sí. Mayoría, dice, es 2 más 1. Y unanimidad es que todos están de acuerdo. No, pero fíjate que yo creo que se complementa lo de Joaquín con lo de Félix Ávila. Es que en ese sentido, cuando un asunto se discute, la parte que está minoritaria tiene que apegarse a la parte mayoritaria, porque no es posible que los que son mayoría se apeguen a la minoría. Pero bien. Otro ejemplo de robo de elecciones, Harry. Manuel Zelaya dijo que se robó las elecciones del 2006. Vamos a ver. A confesión de parte, relevo de prueba. Ya te di 2 ejemplos. Mira, Luis León, por favor. Ustedes robaron las elecciones. Luis León, ayúdenos en esto. Yo creo que si tienen voluntad política esto se puede resolver. Se puede resolver. A menos que haya alguna persona o varias personas, y se lo dije a Harry Dixon hace algunos minutos, que tengan toda la intención de que no hayan elecciones en Honduras. Pero yo creo que esto se puede resolver, hombre. A menos que alguien o algunas personas estén interesados en interrumpir el proceso electoral. Pero esto con voluntad política y con deseos de que el país supere la crisis y no se empobrezca más, puede determinar si hay voluntad. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es para ti la salida? Bueno, yo creo, Renato, que hemos traspasado un umbral que se está volviendo costumbre en Honduras. Y es la no aplicabilidad de la ley. Digamos, este problema, la pregunta es, aquí solo cabe un acuerdo político. A mi criterio, aquí lo que cabía es la aplicación de la ley. Ah, bueno, es lo ideal, sí. Pero estamos muy acostumbrados en el país de que la clase política lleve al extremo la ley para llevarnos a una negociación o un acuerdo. Cuando irrespetamos la ley, entonces pasa lo que vemos en estos escenarios. No hay acuerdos, no hay consensos y mucho menos unanimidad. Creo que ya en este punto lastimoso
sin retorno, lo único que nos queda es ese acuerdo político del que se ha estado hablando. Ahora, ¿cómo resolverlo? Primero es que el debate nunca fue técnico. Si hubiese sido técnico, esto estuviera solucionado hace mucho tiempo. Ya lo dijo el diputado Savillón, hay opciones. Yo se lo planteaba a algunos consejeros esta semana, opciones hay, técnicamente viables. Por ejemplo, si la duda es, tratando de ser muy resumido, pero si la duda es que el bipartidismo va a manipular las actas, entonces quite en la doble verificación a los partidos políticos. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tiene 10 millones de euros de la Unión Europea para asistencia electoral. Tiene procesos de contratación altamente garantizados. Ellos pueden contratar a las personas y se solventa el problema. Puede hacerse también a través de las iglesias, puede hacerse a través de otros mecanismos, pero el problema no es técnico. Lo jurídico se violentó y está violentado, porque claramente, y yo siempre lo he dicho, no hay verdades absolutas ni mentiras totales. Ciertamente el diseño tecnológico se aprobó en unanimidad, los 3 votos. Exacto. Ese diseño tecnológico, al vaciarlo a lo que es un pliego de condición, que básicamente es convertirlo en un documento para solicitar propuesta, ya no tiene la unanimidad, pero se vota 2-1 y se aprueba. Y la ley permite esa votación hasta ese punto. Lo que la ley tácitamente establecido es la adjudicación debe ser por unanimidad, es decir, la empresa escogida tiene que ser por unanimidad, pero todo el diseño tecnológico no precisamente requería unanimidad. El problema, Renato, es que en Honduras ahora ha aparecido un gran menú de interpretadores de la ley y todo el mundo está interpretando la ley a su gusto y la ley es clara. Ahora partamos del principio. ¿Cuáles son las soluciones? Para que pueda haber una solución política de esto, tiene que haber un camino de resolución al impasse técnico. Pero nadie está debatiendo si quitamos o no quitamos la doble verificación, si incluimos o no incluimos un mecanismo de garantía, porque mientras esa parte no se solvente, lo demás está empantanado. ¿Por qué razón? Porque dentro de esta manipulación legal en la que Honduras cae permanentemente, ahora se está hablando de la nominación de Yossi Toscano, que a mí me parece un excelente profesional y me parece una muy buena opción, pero se quiere meter dentro de un paquete que permita una sola votación, tal como se hizo la elección de los consejeros, de los magistrados del tribunal, de los comisionados de política limpia y los del registro, es decir, una votación por todo. Y aquí el debate es aceptar la renuncia de Ana Paola Hall, aceptar la renuncia de Yossi Toscano, aceptar la nominación de Yossi Toscano, extender el periodo para la adjudicación del sistema de transmisión y Libre está queriendo incluir la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Todo esto en un solo paquete lo que va a hacer es evitar que podamos llegar a la solución del conflicto y yo estoy de acuerdo con el diputado Savillón. Mientras no se evacúe punto por punto en ese acuerdo político, no lo vamos a lograr. Primero porque no se están reuniendo. O sea, las cúpulas de los partidos que, por ejemplo, en el caso de Libertad y Refundación, se sabe quién es el interlocutor, el presidente Zelaya. En el caso del Partido Liberal parece que no hay mucha claridad todavía en quién es el interlocutor. Algunos dicen debe ser Salvador, otros dicen debe ser Contreras, otros dicen no, Carlos Flores tiene que jugar un rol acá, otros dicen Gianni Rosenthal, otros dicen Mario Segura. Por eso yo le he propuesto al Partido Liberal que primero tiene que llegar a un gran acuerdo interno, en unanimidad. La unanimidad que pide el Partido Liberal debe darla internamente para tener claridad al momento de negociación. ¿Para ti quién debería ser ese interlocutor del Partido Liberal? En esta altura debería ser designado por el Consejo Central Ejecutivo. Yo así creo. Punto. Sí. Y en unanimidad, que el Consejo Central Ejecutivo defina, esta es la persona que va a ir a la negociación, o estas son. Pero si tenemos 5 cabezas ahí, va a ser muy difícil que el Libre diga, me voy a poner de acuerdo con Salvador, o me voy a poner de acuerdo con Contreras, si están los demás haciendo otra cosa detrás. Continuemos. Y en el caso del Partido Nacional, también hay esa debilidad. Algunos creen que hay que hacerlo con Tito Fura, otros dicen que hay que hacerlo con David Chávez, y otros dicen que con Tomás Zambrano. No, creo que David Chávez está descartado en esto. Ahí, don Luis, tiene que ser con Tito Fura o la persona que Tito Fura de ley. Sí. Pero es presidente del partido y candidato del partido. Pero tiene un no se pierda, pero ahí tiene con un peso Tito. interno. Es decir, también los nacionalistas tienen que afinarlo. Pero no es autoridad. Pero no es autoridad. No es autoridad. Pero hay que afinarlo. Es decir, o la persona que él delegue. Primero al interno de los partidos tienen que estar de acuerdo en lo que se quiere.
a lo que se está dispuesto a ceder y a lo que no se está dispuesto a ceder, para después construir el espacio de diálogo. Y ese espacio de diálogo debe darse a priori. Es decir, estamos a días de que se vence el plazo. Si no se extiende antes del 29 de este mes la adjudicación del sistema de transmisión, los 5 consejeros caen en responsabilidad administrativa, civil o penal. ¿Por qué razón? Porque Marlon dejó de asistir, se convocó a los suplentes y se negaron. Todos han jugado un rol en el retraso. Es decir, ¿vamos a quedarnos sin consejo electoral? ¿Qué pasa si Libertad y Refundación, como lo han planteado, no va a prestar votos? Que para mí esto no es de prestar votos. Es la democracia del país y la responsabilidad de los diputados es respaldar la democracia del país. No decir yo quiero o no quiero. Entonces, no se nombra a Toscano. Si no se nombra a Toscano, Hall sigue siendo consejera. Si Hall decide, con razón justificada, como dice la ley, no asistir, hay que convocar consejero suplente y ella debe designarlo. Es decir, hay todo un proceso que ya no da tiempo para chinearlo, digámoslo. Entonces yo propongo que los partidos políticos a lo interno lleguen a sus consensos y que en este caso, como se está viendo políticamente el problema, y quien está afectado directamente por el problema es el Partido Liberal, porque Ana Hall decide hacerse un lado, es el Partido Liberal que tiene que ir a buscar los consensos. Y ese es otro problema. Los 3 partidos hondureños mayoritarios creen que deben ir a ellos porque yo soy el partido tal. Quien debe ir a buscar los consensos es el Partido Liberal, porque necesita los votos para nombrar a Toscano, porque necesita destrabar el proceso electoral. Y ahí sí yo creo, Renato, que los 3 partidos políticos quieren elecciones. Y una cosa que no debe estar en negociación, Toño, es que no hay elecciones en Honduras. De acuerdo. Eso 100%. no es negociable. La Constitución es clara, cada 4 años proceso electoral. Así que esa parte de que estemos diciéndole al pueblo hondureño no va a haber elecciones, no quieren elecciones, una falta de respeto para todos nosotros y para los que luchamos día a día por sacar adelante un país. Las elecciones no están en negociación. Lo que está en riesgo es la calidad, Renato, porque si no se llegan a consensos aceptados por todos, ¿qué va a pasar con un consejo electoral cuando a las 3 horas de cerrada la votación tenga que dar un resultado y nadie le crea? Se nos viene una crisis. O sea, quien no quiera ver la magnitud del problema que tenemos y solo lo esté viendo con colores políticos, realmente no tiene los pies sobre la tierra. La estabilidad del país hoy por hoy está en juego. La estabilidad de los hondureños hoy por hoy está en juego. Porque a 4 meses de una elección, ya no podemos decir ni 4 meses y medio, a 4 meses de una elección, que no se logre resolver todo lo que el cronograma electoral debe garantizar e implementarse, y llegar a un proceso electoral sin sistema de transmisión. Ustedes trabajaron en esas reformas de ley. ¿Por qué se incluyó el sistema de transmisión? Porque no se confían entre ustedes. Claro. Si que hubiera confianza no estaríamos hablando del TREP, de la manipulación. Es decir, los nacionalistas creen que Libre y Liberales les van a hacer fraudes y sucesivamente. Entonces, ante la falta de confianza, que claramente nos ha llevado a esta crisis porque me van a manipular los resultados, lo que debemos de encontrar son las medidas para resolver la problemática. Y esa discusión no está, Renato. O sea, yo he visto los foros estos últimos 10 días. Sí. Nadie está proponiendo resolver el problema para que la elección funcione. Todos están hablando, ¿me querés hacer fraude? No, que Venezuela, no, que ustedes quieren manipular las actas. Y eso es lo que ha llevado al pueblo hondureño es a una sensación de inestabilidad, que en sus encuestas se va a ver reflejado partidos políticos. La gente va a empezar a pensar, mejor no voy a votar. Y una elección con poca votación tiene otros riesgos adicionales. Ustedes son expertos en esto, participan en esto. Entonces, yo propongo que el Partido Liberal llegue a su consenso interno y que el Partido Liberal busque los canales de comunicación con Libertad y Refundación y con el Partido Nacional. ¿Por qué? Porque estamos muy enfrascados en escuchar que Libre no quiere dar los votos y por algún lado hemos escuchado que algunos nacionalistas han estado haciendo otras cosas. Entonces, lo que necesitamos hoy es que la clase política hondureña, buena o mala, Renato, aquí los hondureños a veces parece que no sabemos lo que queremos. Hay crisis política y decimos que los políticos no se ponen de acuerdo. Y cuando se ponen de acuerdo, criticamos el acuerdo. Ah, ya negociaron. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se ponen o no se ponen? Pero esta clase política que hoy nos tiene en este complejo problema, que es grave para la democracia del país, debe demostrar que su interés realmente es la patria. Si el Partido Liberal no encabeza este proceso de acuerdo y consenso,
porque al final quien pone el jaque en la crisis del Consejo Electoral fue el Partido Liberal a través de Hall. Si ella no habla de me voy, todavía estaríamos hablando de la convocatoria. Pero ella dijo me voy y se nos olvidó todo y nos centramos en que Hall se va y quién es el sustituto y que me tienen que dar los votos. Concluyo, Renato. Mi propuesta es un consenso liberal que le permita al Partido Liberal ir a buscar los consensos ante Libertad y Refundación y el Partido. Decidir su interlocutor. Y tienen que decidir 1, 2, 3, 10 interlocutores, pero que tanto Libre como los nacionalistas sepan con quién se va a llegar al acuerdo. Porque el problema que siento en los liberales es que hay mucha gente interviniendo en la decisión. Me alegra que la decisión de Yossi haya sido en unanimidad del Consejo Central Ejecutivo y que el comunicado de la bancada haya sido un comunicado respaldando la propuesta de Yossi. Pero ahora, ¿con quién se habla? ¿Con quién es la persona? Algunos me van a decir es el candidato, no se pierda. Pero otros me van a decir es el presidente, no se pierda. Como lo que decía Toño, es decir, aquí el Partido Nacional, si en la información que yo tengo no entra David Chávez, está claro que es el candidato que es presidente del partido. Listo, pero ¿y lo demás? Ante las crisis de un país, Renato, necesitamos mentes frías, no mentes alocadas por colores políticos. Y hoy nuestro debate es partidario, no nacional, y ese es nuestro problema. ¿Puedo decir algo sobre eso? Sí lo puede decir, señor Dixon, solo que después de la pausa comercial, porque son las 8:07. Son 6 pausas comerciales y solo llevo una. Volvemos con lo que va a decir Harry Dixon. Te felicito, Luis. Te felicito. Gracias. Se puede disentir de 1, 2, 3 cosas, pero me parece que el espíritu de su propuesta vale la pena valorarla y felicitar a Luis León. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Gracias por sus mensajes. Juan Carlos escribe, el presidente del CNE quedará bien claro. Se embreca un consejero y se paraliza toda la actividad. Edgardo Mejía escribe, el que las hace se las imagina. Los de Libre que gritan fraude de una manera es porque quieren hacerlo de otra manera, fraude electrónico. Libre quiere elecciones a la medida de ellos se refieren al pueblo como que ellos lo son. Consenso es donde de 5 o 3 se ponen de acuerdo y llegan a un consenso. Escribe este televidente. Fidel Cruz también opina, no han aprendido la lección. Libre solo acepta y hace ley lo que le conviene. Negociar una mayoría mayo y un consenso junio es aceptar la derrota. Mejor ir a elecciones sin TREP o entregarle la banda presidencial a quien ya se sabe que ganará con el método 8A que perdió 2-1. Luca González escribe, según la Real Academia Española, la definición de consenso es acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos. En pocas palabras, la RAE enfatiza que el consenso es un acuerdo que surge del consentimiento. Muchas gracias, sigo opinando también a través de nuestro número de WhatsApp. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Honduras, segundo país de Centroamérica con mayor empleo informal, 82.6%. Y ojo, lean esta noticia, el empleo informal no es bueno para los países. El empleo informal no paga tributos y el país para crecer necesita condiciones para la inversión y que los inversionistas paguen los tributos. Y la gente que se va a lo informal deja de pagar tributos, entonces perdemos todos. El país debe apostar para reducir ese 82.6% de informalidad que tenemos en el empleo, porque está bien, la gente tiene que subsistir. Se pasa a lo informal porque cree que aquí se cobija más, se protege más porque no paga impuestos. O porque no encontró empleo. Pero entonces lo importante es ver que la informalidad no le conviene a Honduras. Lean esta noticia de tunota.com, por favor. Ahí vamos. Vamos a entrar en un momento clave de Frente a Frente esta mañana.
Hoy en tu nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes, bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor. Solo en Farmafácil. Yo creo que la gente va a aceptar lo que estoy diciendo. Estamos hartos, pero hartos. Doble, triplemente, supremamente hartos de estos conflictos. Porque estos conflictos se vuelven regresivos para los propósitos que tenemos como Estado. Yo le digo algo a Libre. Ellos tienen más que perder con este hartazgo de la gente, porque no conquistan voto independiente. Y necesitan conquistar voto independiente que crea que son opción para garantizar su triunfo en los procesos electorales. Y estoy convencido que aquí le ganan más los partidos centenarios, porque tienen un voto duro histórico. Tienen un voto duro histórico. Libre tiene que convencer a los independientes, pero los independientes en su mayoría están hartos de ver los comportamientos históricos de los políticos. Mira que yo tengo el cuidado, y aunque alguna gente se enoje y se vaya contra mí en las redes cuando involucro a todos los partidos políticos, es que en algún momento los liberales cometieron errores crasos y posiblemente los sigan cometiendo. Los nacionalistas igualmente. Por eso el mensaje es para todos ellos, para la élite política, para nacionalistas, para liberales y ahora para Libre, que ganaron con el discurso de que eran opción al bipartidismo. Pero si los libres cometen los mismos vicios estructurales de los dos partidos centenarios, no van a crecer en el voto independiente que lo necesitan para ganar. Por eso es que esta mañana, hartos, pero hartos, y yo soy uno de ellos, supremamente harto del comportamiento de las élites políticas, llamo por favor a una profunda reflexión a las cúpulas políticas a ponerse de acuerdo. Me hubiese gustado que esta solución se enmarcara en ley con la madurez de los políticos, pero como pareciera que aunque sean maduros, sus intereses priman, ni modo, hay que entrarle a la negociación para llegar a un acuerdo. Tú has propuesto algo que me parece interesante. Lo hiciste tan fácil que no lo creo, que la ONU puede venir aquí como una alternativa para revisar esas inconsistencias de las actas antes de que sean transmitidas. No, yo proponía, Renato, mire, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tiene un proyecto de asistencia electoral. Ese proyecto, que tiene fondos de la Unión Europea, ha estado aportando desde 2021 al proceso electoral. Tienen una gama de indicadores para fortalecimiento que van muy alineados al informe de observación de las Naciones Unidas. Entonces lo que yo propongo es, el PNUD puede aportar con el proceso de contratación de las personas que pudiesen hacer esa verificación. Así podemos desvirtuar, por ejemplo, es una propuesta de muchas que pueden haber, pero podemos desvirtuar de que los partidos políticos van a manipular esa verificación de actas. Y se acaba el problema. O sea, el debate inicial fue el bipartidismo cuando ve un acta que con inconsistencias o que va ganando Libre, 2-1 van a decir tiene inconsistencias y no la van a mandar a conteo. Que tiene razón Libre, hay un porcentaje de razón por la desconfianza y el temor. Entonces quitemos al actor que genera el miedo. Lo que yo he planteado todas estas semanas, Renato, es que hace falta creatividad para resolver el problema técnico que nos llevó a un problema político. Y aquí el problema es que mientras no se resuelva Trevi, lo hablábamos acá, mientras no se resuelva ese detalle técnico, todo lo demás político no se va a resolver. Totalmente de acuerdo. Entonces, si Libre no está conspirando contra el proceso electoral, ayer lo decía la presidenta, habrán elecciones, entonces que facilite esa negociación, ese acuerdo. No sé por qué tú dices que el Partido Liberal es el que tiene que dirigir o dar el primer paso para la convocatoria. Porque el conflicto inicial del Consejo Electoral actual, desde se conformó, fue Partido Nacional versus Libre, Libre versus Partido Nacional. El Partido Liberal siempre ha jugado, y lo notaba en el debate hoy aquí, con la posición de Yahvé, siempre busca estar un poco más al centro y tratar de ser una especie de pivote en las acciones. Entonces, el Partido Liberal hoy es que tiene el problema de su consejero.
O sea, Sí, no son los totalmente de nacionalistas acuerdo. y no es libre. Totalmente Entonces, de quien acuerdo. necesita que los otros dos partidos le ayuden con los votos son los liberales. Entonces, quien debe dar el paso para destrabar el problema que Ana Paola nos causó con su acción, que tiene sus razones, sus argumentos, se los respetamos y la respaldamos porque ella sabe qué es lo que está pasando, pero ella mete este problema en la crisis. Entonces, ¿quién debe resolverlo? Primero internamente el Partido Liberal. Por eso yo interpreté la posición de Ana Paola como no una posición hacia el Congreso Nacional, cuando ella dijo, fue interno, cuando ella dijo, yo voy a presentar mi renuncia cuando hayan electo el consejero, pero no es en el Congreso, sino en el Partido Liberal. Pónganse de acuerdo ustedes, y cuando estén de acuerdo, entonces yo presento la renuncia. Parcialmente parece que está el acuerdo. Entonces, si los liberales ya tienen este consenso, ahora tienen que ir a buscarlo allá, porque quienes ocupan los votos son ellos. No es el Partido Nacional que ocupa nombrar un consejero. No es Libertad y Refundación que ocupa nombrar un consejero, el Partido El Liberal. problema es a dónde Renato, tenemos que ir a buscar. Solo permítame. Yo había Así, pedido la pero palabra. de manera breve ya voy con usted. ¿Está de acuerdo con este planteamiento? Estoy de acuerdo con el planteamiento que se busque una solución técnica. Esa puede ser una, hay más, pero sí estoy de acuerdo. Ok, solo permíteme. Quiero escuchar a Yahvé también yo breve había- y luego voy contigo. Bueno, de acuerdo con Luis León, en el sentido de que sí, nosotros tenemos que obviamente buscar el mejor tono de los grises, porque el que tenemos crisis nosotros de la renuncia de nuestra consejera. Ahora bien, conociendo yo la otra parte con la que tenemos que ir a negociar, que es el gobierno, que esa negociación la dirige el expresidente Zelaya, Mel Zelaya, no va a ser una de por favor, va a ser a cambio de un montón de cosas que conociendo a nuestro candidato no va a ceder. Y es ahí donde yo, al menos, y es una posición personal, no es una posición de bancada, no va a ser fácil a cambio de dar muchas cosas que pueden perjudicar el proceso Pero no electoral. elevemos la figura de Mel más allá de lo que merece. Las condiciones de Mel Zelaya, presidente de Honduras, cuando el golpe de Estado, nacional e internacionalmente, son diferentes. Mel tenía más fuerza cuando el golpe de Estado que lo que tiene hoy. Mel debe darse cuenta también que sus estrategias históricas, que se las aplaude libre, y alguno que otra persona, no tienen el mismo peso que cuando el 2009. Y que compromete a su partido si tampoco da vías de solución a este conflicto. Porque no está conquistando más votos de lo que tiene libre. Mel debe darse cuenta en eso. Debe darse cuenta Mel de eso. Y no quiero creer que Mel conspire contra las elecciones, contra la democracia, y que no quiera elecciones y que tenga algo en mente abrupto que hacer. Yo por eso se lo digo con todo respeto a Mel. El peso que tenía Mel en el 2009 no lo tiene hoy. Por lo tanto, debe flexibilizarse y pensar que Honduras necesita superar esta crisis. Mel, esto solo multiplica la pobreza de Honduras, por favor. Harta la gente que busca irse para Cataluña, para Euskadi, para la Comunidad Autonómica de Madrid o para Estados Unidos. Debe darse cuenta él también. Es su momento, Harry Dixon. Gracias, Renato. Voy a establecer mi exposición en 3 puntos. Uno, porque me va a bombardear con conceptos y me dicen que tengo que leerlo. Hay un organismo que se llama la Real Academia Española que establece las reglas del uso adecuado del español, que es la Real Academia Española. Y dice consenso es un acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos. Yo lo dejo ahí, no quiero extenderme más en eso porque ya hemos hablado mucho de lo que es consenso, de lo que es unanimidad y lo que es mayoría simple. Renato, nosotros también estamos hartos como partido. ¿Sabe por qué? Porque siempre nos quieren orillar a lo que el sistema quiere que nosotros hagamos. Siempre quieren orillar al libre a aceptar todo lo que viene del bipartidismo. Siempre quieren orillar al libre a aceptar todo lo que dice del bipartidismo. Y si libre no lo acepta, el libre es el peor partido que existe en la historia de este país. Yo recuerdo cuando no teníamos representantes en órganos electorales, libre está desestabilizando el país porque está en insurrección legislativa, y todos los días en los foros yo escuchaba lo mismo, y libre va a perder las elecciones porque el libre está haciendo que las elecciones entren en una crisis. Nosotros teníamos que ir a una insurrección legislativa
porque el Partido Nacional nos había engañado en el 2013 que nos iba a dar los representantes de órganos electorales, nos engañó en el 2017 que nos iba a dar representantes en órganos electorales. Tuvimos que tomar la decisión de ir a una insurrección legislativa y eso produjo tener nuestros representantes en órganos electorales. Al Libre nadie le ha regalado absolutamente nada y volver a escuchar, y se lo digo con todo respeto, Renato, estar escuchando ese mismo discurso que lo vengo escuchando de antes del golpe de Estado del 2009, durante el golpe de Estado, después del golpe de Estado, en elecciones del 2013, en elecciones del 2017, en elecciones del 2021, porque el Libre no se somete a las directrices del bipartidismo. Aquí, al bipartidismo, le dimos 121 años para que gobernara este país, para que sacara a este país adelante. En 121 años, con ciertas excepciones, cuando estuvieron los militares, en 121 años, Renato, lo único que nos dejó el bipartidismo como herencia fue convertirnos en el segundo país más pobre de Latinoamérica, y hoy se presentan como alternativa. Entonces, hoy, Libre, después de haber sido víctima de 2 fraudes electorales que se conocieron en todos lados, no puede venir hoy y decir, vamos a ser flexibles, porque, pobrecitos los del bipartidismo, los del bipartidismo ya los conocemos, ya sabemos cómo actúan, ya sabemos cuáles son sus estrategias, y esta vez cometieron el error de adelantarse en su discurso y decir que querían sacar a Libre a toda costa. Y es aceptable porque quieren sacar a Libre del gobierno y presentarse como una alternativa, pero no nos vengan a decir a nosotros que no tenemos derecho a defendernos, que no tenemos derecho de salir al frente cuando se está estableciendo una estrategia que puede regresarnos a unas elecciones de 2017. Nosotros no vamos a aceptar eso. Nosotros no vamos a aceptar eso. Ahora, la narrativa volviendo al tema del abogado, el abogado licenciado Luis León, a mí me parece perfecta. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es el camino. Ese es el camino, pero no venirnos a imponer cosas, no venirnos a decir que si no aceptamos esto, no aceptamos lo otro, somos los peores el peor partido y que la gente no nos quiere. Nosotros convocamos hoy mismo y tenemos miles de personas aquí en la calle. Entonces, ¿cómo es que no nos quieren? ¿Cómo es que no tenemos gente? ¿Cómo es que no tenemos poder? Ahora, lo que dice el licenciado Luis, a mí me parece que ese es el camino. Sentarse, poner en la mesa las propuestas, ¿verdad? Y decir, escojamos una, por consenso. Mire, esta nos parece. Y ahí sí yo estoy de acuerdo. Y he venido diciendo que estoy de acuerdo en este programa de llegar a un acuerdo a través de una negociación, de sentarnos y resolver el conflicto. Porque yo siempre he dicho, a los políticos nos eligen para resolver problemas. Así es, no para causarlo. Y no para ser parte del problema. Y eso estoy totalmente de acuerdo. Bastante, ¿verdad? De un discurso, todos lo escuchamos, un discurso del diente al labio, en mi opinión. Sin embargo, miremos los hechos, no miremos las palabras. Mira, Harry, Libre está acostumbrado a hacer lo que quiera. Y si no es al modo libre, no se va. Y te repito, 22 de enero de hace 4 años, 84 diputados de la oposición le ganaron a 44 diputados propietarios. ¿Y quién quedó de presidente? El ilegal. 84, más que 44 en Honduras, en China y cualquier parte del mundo. Libre manda a sus colectivos al Infop a que los oferentes no puedan entregar. Eso no es democracia, Harry. Ir e imponerse a la brava y decir no va a entrar ningún oferente porque no queremos nosotros. Eso no es ser demócrata, Harry. No permitir un 2-1 en un consejo electoral, en un órgano colegiado, en donde 2 fuerzas políticas dicen, miren, nosotros... Volvemos a caer en la crisis. Yo no me interrumpí. No, usted me interrumpió porque no había terminado. Se habló como 2 horas. Yo lo que digo una cosa. Claro. No solamente dar la palabra. El partido yo digo, libre, Toño, yo te voy a hablar. Déjame. Tiene que ser demócrata en dar la palabra. Claro. Yo digo, a Libre nadie le ha regalado nada. Porque ¿saben qué? Y les voy a decir una cosa. Mientras solo existían los 2 partidos, mientras existían solamente los 2
los partidos se ponían de acuerdo y no pasaba nada. Harry, yo termino. Ustedes no aceptan la existencia del Libre. No, si le dimos participación en órganos electorales. Harry, te repito nuevamente, hace 6 años, 2 representantes del Libre, Carlos Zelaya y Jorge Cáliz en aquel entonces, con todo el apoyo de Mel, dijo, vamos a hacer un acuerdo político y ahora en adelante los órganos electorales, RNP, CNE, TJE y todos, van a haber uno de cada partido político. Y sin derecho al veto, ni un partido puede vetar al otro. Nosotros no vetamos a Ricky Moncada. Hoy ustedes están vetando al muchacho Toscano con muy buen elemento. Libre siempre quiere toda la fuerza. Y eso no es así, Harry. Es democracia lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos todos nosotros los que estamos aquí? Y lo dijo don Luis León. ¿Y qué hicieron ustedes en el 2009? No es negociable decir no hay elecciones el 30 de noviembre. Porque el 30 de noviembre viene un voto de castigo enorme para uno de los peores partidos del gobierno. Pero deja que venga el 30 de noviembre y que se demuestre en las urnas si hay un voto de castigo. Acuerdo. Por favor. Bueno, yo creo que aquí venimos a dar soluciones ante una problemática de una u otra forma creada por una renuncia. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Hay 2 caminos. Uno, que el Partido Libre preste votos y se solucione el conflicto. Yo, si es nuestro representante, todo el mundo queda contento. Pero yo tengo mi observación personal, esta no le hemos hablado en bancada, ¿qué es lo que va a ocurrir? Libre no le va a aceptar la renuncia de ellos, y ya lo dijo la candidata, porque no le interesa que este proceso camine, siempre y cuando no le cumplan los caprichitos a la cúpula y al consejero Marlon Ochoa. Claro. Y en esa parte tiene razón Toño, tiene razón Luis, que si no es a la medida con punto y coma de como quiere Marlon Ochoa, ya no ocurre absolutamente nada. Aquí tenemos que respetar la mayoría, y la mayoría es 2-1. Hay 2 situaciones que ocurrieron. Ya se votó, el 3 va. Simple y sencillamente podemos ver en los aspectos técnicos, como dijo Luis, qué condiciones técnicas nos puede dar la certeza a nosotros que no nos vayan a hacer fraude, como ocurrió en Venezuela, que en la nube cambiaron los algoritmos y salieron ganando uno cuando ganó lo otro. El 2017 las elecciones no son a las que nosotros queremos ahorita. Número 1, porque Libre no tenía representantes en el Consejo Nacional Electoral, que antes se llamaba Tribunal Superior Electoral. O sea, no había, no podemos decir y caer en esas narrativas que el 2017 va a ser igual a las elecciones del 2025, no. ¿Qué es lo que está? El TREP perfectamente se diseñó para que el pueblo hondureño conociera de forma rápida cómo iba la tendencia, como se hacían antes los procesos electorales. Los consejos municipales verificaban, de todos los partidos políticos, verificaban ahí en la mesa y hacían el conteo. Después el consejo departamental, y el consejo departamental mandaba ahí. Entonces, si el TREP realmente nos está causando ese problema, miremosle qué, y es ley ya, miremos cómo destrabamos para tener confianza nosotros como institutos políticos y el pueblo hondureño. Ahí en el mismo TREP dice, cuando esa acta no tenga la confiabilidad, se pasa un escrutinio especial. ¿Y el escrutinio especial quién va a estar? Libre, liberal, nacional. Ahí también dice, en la misma ley dice que va a estar organismos internacionales acreditados verificando que eso sea correcto, e incluso podemos meter ahí a sociedad civil. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo vamos a transmitir actas donde hay una inconsistencia que realmente nos puede generar una tendencia de uno a otro lado? Lo que tienen que dialogar pronto y pronto. Por favor, Luis, terminemos el segmento. Tú querías participar. A mí me parece una narrativa no tan apegada a la verdad, Renato. ¿Cuál? La del fraude. Voy a explicar por qué. No hay decisión, acción o actividad que se desarrolle dentro del proceso electoral sin que los 3 partidos políticos estén involucrados. Correcto. Es decir, no puede argumentar el Partido Nacional y el Partido Liberal que Libre le va a hacer un fraude manipulando la nube cuando ellos van a tener técnicos, van a tener especialistas, accesos y verificación. Es decir, entonces, ¿para qué tiene usted partido en 3 la institución si los liberales y nacionalistas van a dejar que le manipulen la nube? El problema es el software que utiliza esa compañía. Pero esa compañía o cualquier otra... que hay antecedentes en Filipinas, dice. Claro, pero
el software Y en otros países. y los mecanismos Venezuela. son verificables. Es decir, en Venezuela el Consejo Nacional Electoral de Venezuela obedece exclusivamente al Ejecutivo. En Honduras no. Si no, no estaríamos en este problema. Entonces, pero tampoco puede Libertad y Refundación decir que el Partido Nacional y Liberal le van a manipular las actas en la verificación si ellos están ahí también. Claro, claro. Pero ahí se lo interrumpo porque ahí sí van a estar 2-1. El Cuando 2-1. ellos han manifestado argumento de ellos, el 2-1. alianza en el proceso electoral, ahí sí pueden decir 2-1, esta acta no, esta acta sí, 2-1, 2-1, 2-1. Y eso sí Entonces, es ¿qué un pasa? riesgo terrible. Al final, ellos dicen que hay fraude en la nube por desconfianza, y aquí dicen que hay fraude en el 2-1 por desconfianza. Aquí necesitamos un gran acuerdo nacional. Honduras no puede seguir arrastrando problemas políticos permanentemente, Renato. O sea, Honduras está en problemas políticos desde el golpe de Estado. Haga una línea de tiempo y Honduras no ha parado sus problemas políticos. Correcto. Lo que estás diciendo es obvio. Lo que estás diciendo es obvio, ya lo sabemos, que necesitamos un gran acuerdo nacional. El punto es cómo destrabar la desconfianza que se tienen ambos con la nube y con la intervención humana. Yo propongo que el Partido Liberal sea el promotor. Pero si hay desconfianza de los nacionalistas y libres por el Partido Liberal, a mí me parece que un facilitador del consenso pudiera ayudar mucho. Un facilitador del consenso. Es decir, Que puede ser Luis León inclusive. es decir, si Libre va a llegar a decir esto es lo que yo quiero, y liberales nacionalistas quieren a Yossi, esto quiero, y los liberales van a salir a decir no, es que esto es lo que queremos y no le vamos a dar eso, entonces tampoco va a haber consenso. Es decir, en un mecanismo de negociación siempre se debe ceder. Quien no tenga en su radar ceder cosas en una negociación, jamás se va a dar. ¿Por qué las grandes cúpulas ahora mismo no están sentadas? Porque ni siquiera saben todavía lo que quieren defender o no defender, y por eso estos debates. Yo propongo que debe haber un espacio previo al consenso para poner sobre la mesa todo. Discutir alrededor de todo, que vayan aparte en sus partidos, tomen las decisiones y después se dé el diálogo. Porque abrupto, de manera, así como veo yo las condiciones, va a ser muy difícil y estamos a pocos días de que el proceso fracase en implementación de ley. y después nos vienen con que no necesitamos sí, porque eso es violentar la soberanía, si ya sabemos que la justicia hondureña está cooptada. Ven, deriven eso hacia lo electoral. Ya estamos mencionando a las Naciones Unidas para que se involucren en esto, porque no podemos resolver un problema que si hubiese voluntad, transparencia y cultura democrática ya lo tendríamos resuelto. Por eso siempre invocamos que el mundo nos ayude, porque nosotros como tales, hondureños, criollos, somos incapaces de buscar soluciones a nuestros conflictos. Y te lo digo, Jari, no. Este ciudadano está harto, y te lo aseguro, que un 60 y pico % de los hondureños está harto de estos conflictos derivados de los intereses de las élites políticas. Busquen una solución, busquen una solución. Si todos quieren elecciones transparentes el 30 de noviembre, busquen una solución, porque si no, alguien saldrá pelado que está conspirando contra las elecciones del 30 de noviembre. Volvemos después de la pausa. Fíjate que yo coincido contigo aquí. Le damos un peso mayor a Mel. Y posiblemente sea un buen estratega, yo no lo niego. Pero el peso de Mel Zelaya en este momento no es el mismo. Yo les decía hace algunos minutos a ellos, Venezuela, yo creo que ahí ganó de manera mala Maduro. Que el pueblo votó contra su candidato, pero como Maduro manejaba el Consejo Electoral, impuso el triunfo de él. Pero Venezuela tiene dos factores que no los tiene Honduras. Tienen reservas de petróleo de las mayores del mundo. Los gringos le procesan el crudo en el Golfo. Tiene riquezas naturales que ha comprometido a su país con chinos, con rusos, porque saben la riqueza que tiene Venezuela para explotarla a ellos. Compra aviones
a los rusos, y entonces hay una relación económica de Venezuela por los recursos que tiene, que no los tiene Honduras, para negociar políticamente cosas como la que hizo, ganar a huevos. Aquí, ahora, Renato, ¿qué tiene Mel aquí? ¿Qué tiene Mel? No tiene el peso ni nacional ni internacional en este momento. O sea, cualquier posibilidad de que se quiera ganar forzadamente un proceso que no se reflejó en las urnas, el mundo va a estar en contra de eso. Entonces, por eso la idea, Harry, pero yo quiero hacer... Por favor, sí, y como estamos ya en el final, sigamos buscando soluciones a esta conflictividad. Nosotros comenzamos bien el debate. No, ya ha seguido bien. Nosotros comenzamos bien el debate y espero que terminemos bien. Sí. Yo estoy de acuerdo con el licenciado Luis León. Partido Nacional, Partido Liberal, deben buscar la unidad para resolver, nombrar un interlocutor válido, porque mientras ustedes sigan divididos, es complicado. En Libertad y Refundación no tenemos el problema. Nosotros sabemos cuál es nuestro interlocutor válido, punto. Pero tienen que resolver ustedes esa división que tienen para que podamos llegar a la mesa de negociación, poner todas las propuestas. Nuestro líder es Pati a la orden, próximo presidente de Honduras. Bueno, pero David Chávez dice otra cosa. Bueno, hay que respetar lo que él dice. Poner lo que dice Luis, yo estoy con Luis, las propuestas, y lo más rápido posible, y empezar la solución del conflicto. Ya aquí podemos discutir si consenso, que es mayoría, 2+1, si unanimidad es esto. Podemos eternizar aquí todos los programas que quieran y no nos vamos a poner de acuerdo. El tema de la verificación, nosotros estamos de acuerdo, por ejemplo, que la verificación es necesaria, pero después del informe preliminar, para que no haya manipulación, como hubo en el 2013 y en el 2017. Yo estoy de acuerdo que sigamos el método 2021, pero eso no quita que pueden haber otras propuestas que nos conviene a los tres partidos, Cari, y resolver el conflicto. Cari, estamos pero de acuerdo, hay que sentarnos. Todos estamos de acuerdo. No, espérate, tú dijiste el método 2021, sí, que ha sido valorado inclusive por Ana Paola Hall. Ella lo dijo. Pero fue la misma Ana Paola que el 16 de para julio mejorarlo, dijo que para mejorar se necesitaba verificación. Esa verificación. Bueno, pero eso no quiere decir que está en lo correcto o lo incorrecto, porque es una posición de ella, no, pero, es una propuesta de ella, pero también lo dice. Si yo digo, si algo ya funcionó, Renato, si ya funcionó en el 2021, si esas reglas funcionaron en el 2021, ¿por qué cambiarlas? Si a nosotros nos cuesta, a los hondureños nos cuesta encontrar consensos, unanimidad, mayoría, lo que sea. Escucha tus palabras. Nos cuesta. Escucha tus palabras. Si ya encontramos la solución en el 2021 y funcionó, Cari, ¿por qué queremos cambiar las reglas del juego? Minutos, Cari, acabas de decir que sí existe verificación, pero después de la divulgación. Exacto. Imagínate cómo va a hacer eso. Que ya divulgaron el acta, y el acta era mala, es que ya pasó. Van a retroceder. No, ¿sabes cómo es eso? Eso es como que hay un partido de fútbol. Todos los Honduras del TREP. Honduras, oye, Harry, el ejemplo que te voy a dar. Se resolvió a través de la verificación y se resolvió a través de las impugnaciones de cada uno de los candidatos. La verificación es posterior a la divulgación. ¿Qué pasa si pero volvemos a caer en el mismo conflicto? Honduras contra Costa Rica, noviembre, clasificación al Mundial. Último minuto de juego, Honduras mete gol, celebramos el gol, vamos al Mundial, y el partido dice, no es gol. Así está, eso es lo que queremos. Yo quiero terminar, yo no le digo yo solamente le quiero decir la verificación es termino con esto. Yo solo le quiero decir al Partido Liberal. Está equivocado, Harry. Los nacionalistas no buscan hacer fraude para favorecer al Partido Liberal, buscan para ellos, nunca trabajan para otro partido. Así, con eso lo digo. Libre no quiere ir a elecciones, Harry, porque viene un voto de castigo enorme por el pésimo gobierno. Libre no quiere elecciones. Nosotros, yo quiero, porque ya está finalizando el programa y yo creo que Luis y su servidor el que menos ha hablado. Mire, estamos claros que este conflicto tenemos que resolverlo. Nosotros como diputados tenemos que empezar a dar el ejemplo. Si el Congreso Nacional, si su presidencia, si su junta directiva no nos convoca y deja que pase y que se venzan los plazos de este 29, ahí va a dar el primer indicio de que no quieren elecciones. Totalmente de acuerdo. Pero yo le voy a decir algo. Van a haber elecciones. Y Harry, yo aquí no quiero ponerte contra las cuerdas a ti como moderador, consciente de que de repente tienes razón, porque las elecciones antes del tripartidismo se manejaban con mucha manipulación, Toño, y tenés que aceptarlo. Si aquí
salieron electos diputados y los quitaron simplemente porque no le convenían a la cúpula. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero donde entras en contradicción, y entro en contradicción libre, es que después de que lo que explicó Ana Paola Hall, aquí tuve a Hugo Pino, lea lo que dice Ana Paola, decía, Ana Paola tiene toda la razón, Ana Paola tiene toda la razón, y tú lo acabas de decir hace algunos minutos, que las elecciones sean como de 2021, porque fueron las más limpias. Y Ana Paola lo dijo, y tú te valiste de eso para decirlo, dijo Ana Paola. Pero la misma Ana Paola dijo, nos dimos cuenta que hubo errores. Correcto. ¿Y se corrigieron? Correcto. No, espérame. Ahí entramos en manipulación. Por eso es que votó el 16 de julio como votó para la revisión. El problema en un acta, yo impugnaba o no impugnaba. Renato, si me da un minuto. Ok. Impugnaba. Dale, 45 segundos. Yo estuve cerca de ese proceso. Y puedo decir con certeza que no hubo verificación de actas en 2021. Fue uno de los vacíos que se dieron, no hubo ningún tipo de verificación. Y las actas que sí entraron a escrutinio especial fueron por impugnación. Es decir, el problema que puede haber es que muchas actas que no se verifiquen entran a conteo y divulgación, y si nadie las impugna, fueron actas que sumaron sin que nadie se diera cuenta. Por eso la auditoría era importante y por eso la verificación es importante. Y cierro, la ley habla de obligatoriedad en la verificación. Correcto. Para mí el consenso pasará en el momento, porque la ley no dice en qué momento. Hagámoslo después. Entonces, puede empezarse a negociar en qué momento se verifique el acta. Lo que hay que buscar es la salida, pero estamos empantanados en el problema y nadie está proponiendo salida. Pero dejar claro, 2021 no hubo verificación de actas. Ok, producción, ¿tenemos alguna pausa pendiente? ¿Tenemos pausa pendiente? Tenemos pausa pendiente, por favor, permítanos unos 3 minutos para la pausa y después nos despedimos. General Motores, el nuevo representante de Volkswagen en Honduras. Miren, a mí, ¿sabe qué me preocupa de esa verificación posterior? Es que cuando sale esa proyección... Ya terminó. Olvídate. Así es. Olvídate. Exacto. Pero eso la gente la cree. Renato, pero eso está para los dos lados. Obvio, no, Para pues, los estoy dos de lados. acuerdo. Pero por ojo te digo, cuando esa transmisión sale leyendo acta con inconsistencias, ahí ya nadie le quita a la gente de la cabeza que el partido que ganó fue La verificación tiene que ser antes. Aunque haya habido fraude. Así es. Así de simple, ese es el problema de esa verificación posterior. Tenés 15 segundos, te felicito porque creo que merece el Estado de Honduras que seas como un interlocutor que facilite este proceso de diálogo que tiene que ser urgente en el país. Muchas gracias, Renato. Si mi país me necesita, voy a estar ahí. Excelente, 15 segundos. No, yo insisto nuevamente, el Libre no quiere elecciones porque es un pésimo gobierno. Ya ve. Agradecerle la invitación y bueno, tenemos un enorme reto para destrabar este proceso electoral. Hari. Vamos a elecciones limpias y transparentes el 30 de noviembre, aunque a la oposición no le guste. Pero en estas condiciones no habrán elecciones con calidad. Van a haber elecciones, Renato. Que habrán elecciones, yo soy de los que cree que habrán elecciones. Vamos a ponernos de acuerdo. Pero quiero elecciones con calidad. Y eso pasa porque, por favor, la élite política de Honduras, todos sin excepción, tengan piedad del país. No nos merecemos seguir en la cola del mundo por este tipo de comportamiento. Yo digo algo, deberían sentir vergüenza.